Lo que tenemos son ahora mismo las 10:43 de la mañana, hora peninsular española. Hemos tenido resultados más o menos a eso de las 5:30, ¿no? De hora peninsular española, más o menos Sí. 5:30 de la mañana. Teníamos resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que ha indicado que con un 80% de escrutinio y una participación que no llegaba al 60%, esta es una de las claves, iremos con eso, Nicolás Maduro había obtenido un 51,2% de los votos, si no estoy recordando mal ahora mismo, y el principal candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, estaba cerca de los 44, 45, no recuerdo exactamente, pero bueno, una diferencia en torno a 5 o 6 puntos entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Y ahí es donde entra todo lo demás, todas las claves. Vamos a dejarlo de posibilidad de fraude para el final. Le pediré a Néstor que lo vuelva a explicar para el resumen de YouTube. Antes todo el resto de claves. En los últimos directos y programas que íbamos haciendo aquí en el canal de Descifra, insistíamos mucho en una idea. Bueno, en dos, en realidad. Primero, la base social del chavismo. Nosotros queríamos insistir en eso, a diferencia de otros muchos medios que por algún motivo que no terminamos de entender o no veían que esa base social existía o la negaban. Y después la clave de la participación y de los votantes venezolanos en el exterior. Unos datos, ¿vale? Algunos datos encima de la mesa. El censo oficial, el censo de personas habilitadas de manera oficial en Venezuela para votar, es de 21 millones de personas. Ahora bien, hay una diáspora venezolana en condición de irregularidad en muchos países que ha tenido casi en su totalidad imposible el ejercer su derecho a voto. Es decir, que de un censo oficial cercano a los 20-21 millones de personas, el censo real, el censo de facto que se te queda para estos comicios, era de unos 17 millones de personas. Y además, esa diáspora venezolana, esa gran diáspora venezolana, es conocido que es de mayoría antichavista, ¿no? Y no ha podido votar. Entonces, el censo real que te quedaba para estos comicios en un principio era de unos 17 millones de electores. Bien, la participación, y esta era una de las claves, iba a estar entre un mínimo de quizá el 10 millones de votos y un máximo al cual aspiraba la oposición de unos 15 millones de votos. ¿Cuál era el suelo electoral del chavismo? Por eso nosotros negábamos la mayor de que el chavismo iba a tener una hecatombe. Nosotros decíamos, a ver, en estas elecciones el chavismo puede perder. La oposición puede ganar las elecciones y Edmundo González puede ser presidente, pero nada nos hace pensar que el chavismo vaya a enfrentar una hecatombe un 20%, por ejemplo. Pues el chavismo toca suelo en las elecciones parlamentarias del año 2020, donde convoca electoralmente a cerca de 4,5 millones de electores, en un momento de asedio internacional, lo sabéis, una situación internacional muy mala por parte del gobierno de Venezuela, una situación económica por diversos factores muy mala, con una inflación muy alta, desabastecimiento, políticamente una situación en crisis, un llamado generalizado de la oposición a no acudir a las urnas. Bueno, pues en ese contexto, el más hostil que ha tenido el chavismo, y encima, en mitad de la pandemia del COVID, el chavismo, el PSUV, el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, roza los 4,5 millones de votos. Nosotros os decíamos, el año 2024 la situación en Venezuela es bastante distinta a lo que era en 2020. Tiene una situación de mucha mayor pacificación política, bastante, si no, no se habrían podido producir acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición. Económicamente, sobre todo en lo que percibe el ciudadano venezolano de a pie, hay una mejoría palpable en dos aspectos clave, en dos aspectos que políticamente habían definido el comportamiento de voto y el comportamiento político de la oposición en Venezuela, que era la cuestión del abastecimiento, sobre todo en las grandes urbes. Ya no hay apenas problemas de abastecimiento en Caracas y en otras capitales en el país, y en la cuestión de la inflación, que ya para el año 2024 estamos hablando de una inflación interanual que va a estar muy probablemente por debajo del 100%, es decir, en 2 dígitos, en números que, por supuesto, en Europa, pues no se sabe exactamente, ¿no? Hay distintas estimaciones, hay quienes hablan que vamos a una inflación interanual del 60% y quienes hablan de un 90%. En Europa nos parece mucho, pero Venezuela venía de una inflación del 65.000% anual en el año 2018. Entonces, evidentemente, para buena parte de las clases trabajadoras en Venezuela se percibía una mejoría económica asociada a la continuidad de Maduro en el poder, o al menos es lo que el presidente Nicolás Maduro estaba intentando plantearle a la población, que esa mejoría económica era porque le habían permitido seguir al mando del país sin una situación muy mala como era la que tenía Venezuela entre el 2016 y el 2020-2021. Eso para empezar. Además de la normalización internacional, el gobierno de Venezuela había logrado una normalización importante, ya no tanto en relación a Estados Unidos que también, sino por ejemplo en relación a otros gobiernos latinoamericanos y en relación a los actores europeos. Es decir, el gobierno de Venezuela
el PSUV, Nicolás Maduro, tenía unas expectativas electorales para estas elecciones presidenciales mejores, bastante mejores que lo que obtuvo en el año 2020. Si a eso le sumamos que a finales del 2023 dio una muestra de su capacidad de convocatoria electoral en el referéndum por el Esequibo, recordad que convocó un referéndum, además lo convocó de manera bastante inteligente unos meses antes de las elecciones presidenciales, un referéndum sobre la soberanía o sobre el derecho a la soberanía del territorio del Esequibo para Venezuela. En este referéndum acudieron a votar más de 10 millones de personas, es decir, más del 50% del censo electoral y más del 60% del censo real, sin contar a los emigrados. Y aunque no se puede decir que esas elecciones, que ese referéndum sean votos directos para Nicolás Maduro, desde luego sí que te habla de una normalización política interna de su figura, de su liderazgo, porque buena parte, la práctica totalidad de los sectores opositores, entre ellos María Corina Machado, la gran líder opositora en Venezuela, una de las grandes líderes opositoras, había pedido que la gente no fuese a votar a ese referéndum. Y la gente acudió. Acudió en un número bastante decente para el gobierno, 10-11 millones de personas. Ese cóctel, mejor situación económica, mejor situación política, mejor situación internacional, normalización y pacificación de las relaciones con la oposición relativamente, nos hacía pensar, bueno, pues a ver, si en el año 2020, en el peor momento del chavismo, sacan 4,5 millones de votos, pues no es descabellado pensar que en el año 2024 el chavismo vaya a tener un suelo a lo mejor de 5 millones de votos y un techo de 7,5 millones de votos, ¿no? Yo creo que se iba a mover en esas cifras. Según los datos del CNE, vamos a tener finalmente unos 6 millones de votos para el chavismo en estas elecciones, y ahí entraba la otra de las claves, la clave de la participación. ¿Cuánta gente iba a acudir a votar a las elecciones en Venezuela? Iba a ser clave. Hemos dicho 21 millones el censo oficial, pero el censo real, sin contar a la diáspora venezolana que no iba a poder votar por distintos motivos, pues no se le había facilitado el voto en el exterior a la diáspora venezolana, el censo real iba a ser de unos 16-17 millones de votos. Claro, si contamos con una media del chavismo, finalmente han sido unos 6 millones de votos, y planteamos una participación de 15 millones, por ejemplo, ahí la oposición iba a tener muchísimas opciones de ganar. Y era la apuesta de la oposición. Era una movilización histórica. Era una convocatoria, unos niveles de participación muy altos. El otro escenario posible, una participación baja. Es decir, que la oposición en su conjunto no lograse movilizar a aquel electorado, por ejemplo, que se sintió representado parcialmente por las guarimbas o que no se sintió representado por las guarimbas, pero que no quiere a Nicolás Maduro como presidente. Y por distintos factores que vamos a poder ir analizando en los próximos días, lo cierto es que la oposición no ha sido capaz de conseguir una participación demasiado alta. Y ahí ha estado la clave. Porque el chavismo tenía el suelo, 5 millones, 5 millones y medio, 6 millones de votos. La oposición necesitaba más, evidentemente, no sorprende a nadie, y por tanto necesitaba movilizar. ¿Iba a ser capaz de movilizar la oposición venezolana a su electorado masivamente? Esa era la clave. Y ahí entramos a la otra valoración. Le voy a dar ya la palabra a Néstor, pero antes digo, la otra valoración ¿es justo que María Corina Machado, la principal líder de la oposición en Venezuela, no se haya podido presentar a las elecciones? Yo creo que esa es la clave. La diferencia entre Edmundo González y Nicolás Maduro no es tanta. Es un porcentaje pues lo suficientemente contundente para que a priori, a pesar de la reacción de algunos gobiernos y las quejas en primera instancia de la oposición, pues podamos prever que Nicolás Maduro va a poder tener una reelección más o menos cómoda y va a poder seguir ejerciendo en el mandato 25-31. Pero es una diferencia de votos lo suficientemente pequeña, porcentualmente y numéricamente, para decir, coño, es que igual si en vez de Edmundo González, que era una figura totalmente desconocida para la mayoría del pueblo venezolano, no era conocido hace medio año, si en vez de él hubiera podido presentarse aquella persona que era la líder de la oposición venezolana, que ganó las primarias paralelas de la oposición en Venezuela, estando inhabilitada, que era María Corina Machado, se hubiera podido presentar, pues a lo mejor habrían ganado las elecciones. Pero la realidad es que María Corina Machado estaba inhabilitada por el Consejo Nacional Electoral. Ese es uno de los grandes debates, si es una inhabilitación justa, si no lo es. Eso es una de las cosas que tenemos que hablar. Y estando inhabilitada María Corina Machado, la oposición se ve forzada a poner a un candidato de perfil menor, también por las propias dinámicas internas de la oposición. Dinámicas caínitas, dinámicas muy caudillistas, dinámicas donde figuras como María Corina Machado no querían consentir que entrase un liderazgo fuerte a la candidatura a la presidencia si no podía ser ella, y buscaron un perfil menor. Bueno, la búsqueda de ese perfil menor ha podido influir en que haya habido una convocatoria más baja de lo que la oposición esperaba. La oposición decía, bueno, da igual, aunque vaya Edmundo González, yo soy María Corina Machado y le voy a pedir a la gente que vaya a votar a Edmundo González. Y es cierto que
un porcentaje notable lo ha conseguido, pero ha habido muchos votos que se le han quedado por el camino. Muchos votos que iban a ir a María Corina Machado y que si ella no era la candidata, había muchos sectores. Al final los líderes son líderes de opinión, tienen influencia en sus votantes, pero tampoco tienen una varita mágica. No le pueden dirigir el voto a sus votantes. Esto pasó con otros grandes líderes en América Latina. María Corina Machado puede decir, voten a Edmundo González. Bueno, pues a lo mejor 7 de cada 10 votantes de María Corina Machado le hacen caso y otros 3 dicen, pues no me convence este candidato, si no vas tú, yo no quiero votar a nadie porque no quiero legitimar al Consejo Nacional Electoral, o no me fío de Edmundo González porque no le conozco, o no me cae tan mal Maduro y entre Edmundo González y Maduro prefiero a Maduro. Eso es lo que ha podido pasar. Entonces, Néstor, las claves que estábamos comentando. La clave política de que no se presente María Corina Machado, del voto en el exterior, de la baja participación, la base social del chavismo y te pregunto también la gran duda sobre si el sistema electoral venezolano permite a priori algún tipo de fraude. Te tiro muchas cosas. Bueno, lo primero que hay que decir es que los dos datos que conocemos son bastante congruentes. A nivel de resultado, es decir, hay una solidez. Ahora comentamos dónde puede haber esa ventana de fraude que insinúa la oposición o dónde podría haber unos resultados que puedan ser conflictivos. Pero tanto el resultado de Nicolás Maduro en torno a los 5 millones de votos es plausible. De hecho, tuvimos un suelo de 4 millones y pico en las elecciones regionales que tuvimos en las últimas elecciones regionales que hubo en Venezuela y el techo de más de 7 millones de votos que hubo en las elecciones del 2013. Y también es congruente el porcentaje de participación, como decías tú. Entonces, a priori, nada chirría en exceso en los datos que se han dado. ¿Dónde habla la oposición que podría estar cometiéndose un fraude o que podría haber un proceso de irregularidad? Pues lo primero de todo es decir que en este momento lo que se conoce es el 80% del voto escrutado, es decir, faltaría todavía un 20% por conocer. Pero con ese 80% del voto, lo que hay es una totalización de las actas de los distintos colegios electorales y, en principio, por lo que la oposición ha participado y en lo que estamos insistiendo mucho, que también lo dicen hasta los propios actores de la oposición que han participado, porque el sistema electoral venezolano ofrecía ciertas garantías, porque hay un voto automatizado desde principios de los años 2000, bastante robusto, que garantiza con bastante certidumbre que no haya una manipulación a la hora del conteo de los votos. Y que si hay una manipulación, como por ejemplo pasó en las elecciones del Estado de Bolívar en el año 2017, si no me equivoco, creo que fue en el año 2017, donde sí que hubo irregularidades en una decena de actas electorales, y una manipulación manual que sí que dejó rastro, pues se podría ver. ¿Por qué no se puede? Pues porque, como he explicado varias veces, el sistema de votación nos permite y nos da acceso a actas de apertura y de cierre de las máquinas electorales. Esa acta de apertura y de cierre es transmitida y entregada a los candidatos, a los representantes de las candidaturas. Por tanto, tanto el chavismo como la oposición deberían de tener acceso a un acta de apertura donde parece que hay unos datos identificativos de esa mesa electoral en concreto, de cuántos electores votan, de cuántos votos hay emitidos, que tiene que ser cero al momento de la apertura. Y también tendrán un acta al momento del cierre, donde aparece los votos emitidos, cuántos corresponden a cada candidato, cuántos votos son nulos y toda la codificación. Y al mismo tiempo también se va a emitir un acta muy grande, muy grande, que puede llegar a ocupar hasta 2 metros de largo, donde aparece ya como todo el voto anonimizado y todos los códigos que muestran ese voto. Hay un acta simplificada donde, a través de un código QR, te hace un resumen final de los votos que tiene cada uno de los candidatos y de los votos totales, y luego hay un acta mucho más grande donde aparecen todos los códigos de votación que garantizan que el voto ha sido anonimizado, ¿vale? Entonces, todo eso, como digo, acta de apertura, acta de cierre, es enviado al CNE. Tanto en el momento de apertura como en el de cierre tienen derecho a ver las actas los representantes de los distintos partidos políticos. Y en el CNE también hay, en total tiene 2 sedes el CNE, las 2 en Caracas, que recibían cada uno pues más o menos la mitad de las mesas del país, y allí se sumaban las mesas y después se han transmitido. En todo ese proceso se supone que ha habido representantes de la oposición. Ellos dicen que no han tenido acceso a las actas. Por tanto, lo que va a ser clave en los próximos momentos, en las próximas horas, en los próximos días, será que se identificasen las actas donde no hay acceso, que se explique por qué no se ha tenido acceso, porque sería una vulneración de la normativa electoral. Y en caso de que hayan tenido acceso, pues comprobarlo, ¿no? O sea, hacer un trabajo de falsación, de ver el resultado que publica el CNE y ver el resultado que tenía el acta original que les ha sido entregado. Por eso decimos que la capacidad de fraude es difícil, que si se hace va a dejar un rastro, o debería ser fácil que dejase un rastro.
Y ese es un poco el punto en el que estamos ahora. Creo que es significativo el tema de los apoyos internacionales que hay ahora mismo. A esta hora, me meto un poco ya en el tema y ahora te doy a ti también la réplica, Edu. Lo que hemos tenido yo creo que está bastante dentro del guión, de lo esperable, ¿no? Que ha sido un reconocimiento rápido y explícito por parte de Cuba, de Nicaragua, de Honduras, de los resultados que dan la victoria a Nicolás Maduro, con un reconocimiento explícito. De hecho, Díaz-Canel, el presidente Díaz-Canel, hay que destacar esa interdependencia mutua, ¿no? Que es una dependencia también de debilidades entre Venezuela y Cuba, ¿no? Venezuela como gran suministrador de crudo, Cuba como gran suministrador de capital humano, de médicos, asesores, asistentes, incluso militares, profesores, etcétera, etcétera. Pues Díaz-Canel ya ha llamado a Maduro para trasladarle la felicitación. Vemos, sin embargo, otros países que han hecho una posición en la que no reconocen el resultado del CNE y han pedido una especie de auditoría o que se conozca más información. Sería el caso de Estados Unidos, que emitió un comunicado justo a los pocos minutos de que diese el primer boletín el CNE. También España, a través del ministro Álvarez, que está en representación de la Unión Europea para todos estos asuntos, ha dicho que espera que todos los votos se cuenten de manera transparente. Y yo diría que también dentro de la reacción regional habría que señalar el caso de Chile, con Gabriel Boric, que ha salido de manera muy clara. ¿Quiénes se han mostrado claramente en contra? Pues la derecha latinoamericana, yo creo que mostrando el guión esperable también. Hemos visto a Milei con mucha vehemencia, hemos visto a Paraguay, hemos visto a Costa Rica también con una posición dura, y luego hemos visto a distintos sectores de la derecha latinoamericana, como puede ser María Fernández Cabal, como puede ser Bolsonaro, como puede ser la derecha europea, Abascal, Feijóo, pues toda la gente se agrupa en torno al Foro de Madrid y a los distintos sectores del all-right mediático y político que han salido criticando esto. Yo creo que ahora mismo, como digo, tenemos unos datos que a priori pueden ser coherentes con la, con los números electorales de Venezuela, es decir, la victoria con la que gana el chavismo entra dentro de su suelo habitual, la participación entra dentro de lo que podríamos esperar en un escenario donde 4,5 millones de electores están fuera, la acusación de fraude que dice la oposición, en principio, una vez el CNE termine de publicar todos los resultados y los desgloses, sería fácil de contrastar, es decir, si la oposición tiene acceso a esas actas, sería fácil contrastar las actas que tiene la oposición con los resultados definitivos del CNE. Si no han tenido acceso a las actas, sería también a priori fácil identificarlo a posteriori y será clave ver la reacción que hay en términos internacionales. En términos nacionales, Nicolás Maduro llamaba desde hace días a que la gente fuese a celebrar la victoria del chavismo al Palacio Miraflores, al Palacio del Ejecutivo, y ahí ha habido una fiesta que se ha prolongado durante varias horas con una movilización importante del oficialismo. El oficialismo ha permanecido y siguen permaneciendo ciertos sectores ahí en Miraflores, pese a que sean las 5 de la madrugada ahora mismo en Venezuela, en un ambiente de cierta calma, porque no ha habido incidentes, pero de tensión. Yo creo que tanto el oficialismo como también la oposición, que ha salido, se ha manifestado y ha proclamado que Edmundo González Urrutia es su presidente. De hecho, hay un gesto muy simbólico en la comparecencia de prensa en la que María Corina Machado levantaba la mano, ¿no?, de Edmundo González y dice Edmundo González presidente. Bueno, pues la oposición se ha movilizado. Yo creo que ambas partes están manteniendo vivo el espíritu de sus bases sociales de cara a lo que pueda venir, y va a ser clave que en las próximas horas, y yo creo que es donde tenemos que poner el foco, veamos los siguientes boletines del CNE, veamos cuánto tardan en salir, veamos esos boletines del CNE desglosados, que es lo importante, que haya una coherencia entre las actas que se tiene y los microdatos del CNE, es decir, que coincidan los datos de colegio por colegio. Veamos cuál es la reacción en la esfera internacional, ¿no? Veamos si hay ciertos países que elevan el tono. Y también me he dejado yo, dentro de la reacción internacional, un aspecto interesante, que es el silencio que de momento está habiendo por parte de Brasil, cuyo canciller, el canciller de Lula da Silva, está siendo observador electoral sobre el terreno, acompañando al Grupo de Puebla, a los observadores internacionales del Grupo de Puebla. México y también Colombia. Estos tres países han jugado un papel de mediación, tienen un liderazgo regional en términos progresistas y de defender que Venezuela, la solución que se dé no sea en términos de punitivistas, han apostado por la mediación y por el camino electoral. Ellos están guardando silencio, no han salido reconociendo de manera inmediata a Maduro. Por tanto, es cierto que el escenario que tenemos a día de hoy está muy abierto. Yo diría que hay mucha tensión en la calle, eso sí que es objetivo. Que esa tensión no quiere decir que haya violencia, que haya nada por el estilo. De hecho, la jornada se ha desarrollado con paz, con una gran normalidad. Ha habido denuncias de que ha habido incidentes, como decíamos ayer, durante todo el día
yo informaba de que ha habido denuncias por parte de la oposición de que había gente dentro de los colegios vinculada al chavismo que trataba de condicionar el voto, o que miraba cómo estaba votando la gente y que por tanto había incidencia sobre el voto secreto, o que en los alrededores de los centros de votación había puntos informativos de los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, en lo que vendría a ser una práctica clientelar, porque esos puntos de votación venían a tener un censo paralelo, ¿no? De ver quién ha ido a votar, que haya votado por su partido, a cambio entregaban alimentos o simplemente llevaban a cabo un censo para después dar ciertas prebendas laborales, económicas o políticas, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, esas incidencias que han existido no han sido totales, no han sido mayoritarias, no hemos tenido denuncias de grandes incidencias, como por ejemplo una manipulación de las máquinas electorales, como tampoco una alteración de los censos, como que las actas tuviesen grandes incidencias. Ha habido algunos casos, pero no mayoritarios, y eso pues nos lleva, yo creo, a ver cómo se mueve esto en segundos plazos. Creo que la reacción de Estados Unidos es importante y es significativa, dando un cierto stand-by. Creo que también es importante y es significativo que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, haya salido públicamente diciendo que no llaman a la violencia y a la movilización a día de hoy, que iban a dar a conocer lo que querrían hacer en las próximas horas. Y eso hace pues que bueno, tengamos un escenario abierto, imprevisible, pero yo creo que claramente vamos a ir a un escenario de movilización y de tensionamiento. ¿Hasta dónde va a llegar la tensión? ¿Se va a romper la cuerda y vamos a volver a un escenario de, de bloqueo, de tensión, donde la oposición llama a la movilización, nos encontremos con un repunte de las sanciones? Pues no lo sé. Yo creo que sí que lo que viene es largo y difícil, que la oposición no ha dado por perdida las elecciones, o sea que yo creo que va a haber un margen en el que todavía veamos cómo hay un discurso y una batalla en lo discursivo, en el relato, ¿no? Sobre si son elecciones limpias o no. Y luego, pues lo que decíamos también, las elecciones en Venezuela han sido hoy, vamos a ver cómo es el día de mañana y vamos a ver cómo llegamos a enero, que en enero es cuando va a tener lugar el traspaso presidencial, bien sea porque comienza un nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, o bien sea porque la oposición accede al poder. Entonces, yo diría que todo el escenario muy abierto. Intento dejar todos los elementos de análisis para que vosotros saquéis vuestras conclusiones y nos planteéis las dudas que queráis. Como digo, tanto a nivel de números totales, de momento y congruencia, el CNE es verdad que no ha publicado todos los datos, la oposición está poniendo el foco en las actas a las que no ha tenido acceso, y por tanto va a ser importante que se publiquen para que podamos ver si ha habido efectivamente un evento de fraude o no. Movilización en las calles que de momento no han llegado a un pico, y reacciones internacionales variadas, desde la crítica abierta y furibunda de la derecha latinoamericana con los gobiernos de Argentina, con liderazgos regionales como Jair Bolsonaro, como Fernández Cabal, como Milei, al apoyo irredento de Cuba, de Nicaragua, de Honduras, con Xiomara Castro, y el silencio, que yo creo que es sintomático de que no está todo el pescado vendido y que estas horas son claves, de México, Brasil y de Colombia, que estaban jugando un papel clave en la mediación, que han permitido con su posición que la oposición se siente, que haya una negociación, que el gobierno acceda a ello, y una posición crítica que deja entrever un cierto desconocimiento en los resultados de Europa y de Estados Unidos. No sé cómo lo ves tú, Edu. He intentado Sí, hacer un sí. poco así